Aleluya. Toma tu asiento, quiero en esta noche compartirte lo que Dios puso en mi corazón. Sabe que esta es una palabra para mí muy importante. Fue y sigue siendo una palabra muy importante para mi vida. En esta semana justo estaba hablando y contando el testimonio de muchas cosas que uno vive, que uno en ese cambio, en esa transformación que Dios hace en nuestras vidas, uno va siendo procesado por Dios en distintas áreas de nuestra vida, en distintas áreas de nuestro corazón, y Él va haciendo una obra transformadora. A veces no la vemos, a veces pasamos por distintas circunstancias y nos duele, nos pesa, nos es de carga, pero cuando Dios va avanzando en esa obra y vamos, de alguna manera, Él nos detiene y nos hace girar para ver. Porque ¿sabes qué? Lo que hizo allá atrás. Uno dice, wow, cuántas cosas que Dios hizo y ni cuenta me di en medio de las circunstancias, porque estamos tan encerrados en el dolor, en la amargura, en la fricción, en la situación de aspereza que nos toca vivir, que no nos damos cuenta cómo Dios va trabajando en nuestro corazón, no nos damos cuenta cómo Dios va operando en nuestro corazón. Es decir, nada que pasa en nuestra vida pasa al azar. Dios tiene un propósito, Dios tiene una tarea, Dios tiene un plan en nuestra vida y tiene que procesar nuestra vida. Y como no es a la fuerza, no es obligatorio, sino que de alguna manera permite tus decisiones, pero a través de tus decisiones cometemos errores, cometemos fallas, nos tropezamos, nos caemos, vivimos bajo presión en algunas circunstancias, en relaciones familiares, en relaciones de amistad, en lo que sea que nos toque vivir, ¿no? O económicas, en situaciones de adversidad. Pero en medio de todo eso es imposible darse cuenta, porque uno está dolorido, uno está ahí medio procesado, es difícil entender lo que Dios está haciendo. Pero llega un momento donde Dios te muestra lo que Él hizo y vos podés ver cómo Dios fue trabajando en tu vida. Y no significa que eso fuera todo. Yo creo que mientras vivamos vamos a ser procesados. Mientras vivamos el alfarero va a seguir haciendo una vasija nueva. Porque dice que si no recibimos un odre nuevo, no tenemos un odre nuevo, no podemos recibir el vino nuevo, ¿o no? ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, obviamente que Él tiene que hacer un odre nuevo de vez en cuando para poder mandar ese vino nuevo. Entonces, así como la imagen que recibe el profeta cuando lo manda Dios a ver al alfarero y ve cómo el alfarero va moldeando, pero cuando encuentra un defecto en la vasija la desarma y la vuelve a armar, y le da ese testimonio para lo que Él estaba haciendo con su pueblo. Así hoy Dios sigue haciendo las cosas porque es el mismo Dios del Génesis como el mismo Dios del Apocalipsis, ¿cierto? Entonces, claramente a veces nos cuesta entender esto porque, claro, estamos a veces en ese proceso donde Dios está desarmando la vasija y la está volviendo a armar. Y a mí hay un libro que siempre me impactó, que es el libro de Oseas, un libro que no se nombra mucho, un libro que no se predica mucho, pero saben que todo el libro de Oseas habla de la relación de Dios con su pueblo. Comienza hablándole a su profeta Oseas, pidiéndole que haga algo que iba en contra de todas las cosas, iba en contra de la ley, por decirlo así, porque lo manda a casarse con una mujer que vivía de su cuerpo. ¿Pero para qué? Para que el profeta viviera lo que Dios vivía y podía interpretar y dar ese mensaje con total claridad, con total consistencia, en lo verídico. No era algo que le habían contado, no era algo que él recibía, era algo que él estaba viviendo. Y en el capítulo 11, que es el que voy a compartirle en esta noche, Oseas capítulo 11, nos encontramos con que Dios hace una descripción. Y cuando en un momento de mi vida yo le preguntaba a Dios,
Y fue muy difícil todo mi proceso, pero le agradecía porque en ese proceso Dios había cambiado mi vida. En medio de un tiempo, en un devocional, me da esta palabra y me describe con total claridad todo lo que fue, desde mi comienzo hasta la llegada al ministerio. Cómo Él trabajó, cómo Él estuvo, y yo me daba cuenta y recordaba todo el proceso y recordaba, no el proceso de transformación, sino desde mi juventud, cómo Él estuvo, cómo Él anduvo, y quiero compartírtelo en esta noche. Y le puse el título de una canción, que es la que vamos a compartir al final del culto, que se llama Perdóname, Señor. Y dice así la palabra de Dios: cuando Israel era muchacho, yo solo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo lo cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Me detengo acá un segundito. Es hermoso ver el amor de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, siendo jóvenes o teniendo un ímpetu, ¿no?, de hacer cosas, de lograr cosas, de tener objetivos, de tener planes, proyectos, nos encontramos que avanzamos, que estamos ahí a los tropezones, pero se van dando algunas cosas, pero no nos damos cuenta que es la misericordia de Dios. No nos damos cuenta que es Él el que está abriendo puertas, no nos damos cuenta que es Él el que está proveyendo todo. Creemos que nosotros es con nuestra capacidad, con nuestro esfuerzo, que es con el talento que tenemos o la forma que tenemos para hacer las cosas, es que hacemos y logramos objetivos. Pero nada que ver, nada más lejos de la realidad. Porque cuando Dios tiene un plan con su Hijo, cuando Él te llamó desde el vientre de tu madre, aunque vos no lo sabías, yo no lo sabía, y Él tenía un propósito con nosotros, aunque estábamos inmersos en el mundo y en las cosas del mundo, como esto, ¿no? Ofrecían sahumerio y iban a los ídolos y ofrecían sacrificio a los ídolos. Nosotros hacíamos eso, o hacemos eso. Cuando confiamos en el mundo, cuando confiamos en que va a hacer esto lo que me saque del problema, o que voy a hacer tal cosa, o logre tal negocio, o logre tal cosa, o vaya. ¿Cuánta gente, no, que me encuentro por la calle, que confía en los astros, en el ambiente espiritual donde nos movemos, en esa energía, en ese poder, sin entender que sí hay un ambiente espiritual y sí hay una energía, que es el Espíritu Santo de Dios? Lo que pasa es que le damos forma y lo adaptamos a los criterios, a las formas que nos queden más cómodos. ¿Por qué? Y porque no quiero compromiso. Quiero manejar mi vida, quiero hacer las cosas como yo quiero. Quiero moverme en lo que yo pensé, quiero hacer lo que yo diagramé y quiero cumplir lo que es mi objetivo. Entonces mirar a Dios es complicado porque hay que jugársela. Hay que dejar de lado un montón de cosas, hay que rendir la vida. No me cuadra mucho eso. Entonces busco el ambiente espiritual y adapto ese ambiente espiritual poniéndole otros nombres. Pero estamos perdidos en nuestro propio criterio y solos. Solos, completamente solos. Y ahí viene la desesperación, ahí viene la angustia, ahí viene la sensación de fracaso, ahí viene la desesperación.
Y fíjese que él va describiendo, Dios va describiendo cómo el muchacho fue buscando. Y le fue dando cosas, aunque no le seguían, no estaban con él. Aunque su corazón estaba allí contaminado con otras cosas y el deseo de su corazón era otro, aún así Dios estaba atrayéndolo con cuerdas de amor, atrayéndonos hacia Él, sin darnos cuenta. No podíamos dar cuenta, no teníamos la cabeza, no teníamos el corazón para buscar a Dios. Sin embargo, Él estaba ahí. Él no dejó de estar. Él no dejó que tu vida pasara intrascendente. Él estaba. Él te favorecía en algunas cosas, pero no nos dimos cuenta. Dice el versículo 5, no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no quisieron convertirse. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto mi pueblo está adherido a la rebeldía contra mí, aunque me llamen el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Qué fuerte que es esto, ¿no? Porque acá ya nos da una descripción aún más profunda. Porque algunos dicen, yo creo en Dios, yo amo a Dios. Y pero no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con lo otro, no me parece aquello, no me ajusta aquello otro. Y yo digo, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que podemos decir amar a alguien y rechazamos su palabra? ¿Cómo podemos decir que creo en un Dios todopoderoso, pero confío en mis fuerzas? Es como que una contradicción, ¿o no? Con alguno tuve el otro día hablando, esto es para ejemplo, ¿no? Tomé un remis para ir a un determinado lugar y en un momento el remisero me dice, qué terrible, no tenemos para comer, no nos alcanza la plata, trabajamos y no nos alcanza el dinero. Antes por lo menos podíamos pagar nuestras cuentas y antes podíamos... Yo lo miré y quiero decirle lo que había en mi cabeza. Yo tenía ganas de pegarle un cocazo. Decirle, ¿en serio que todavía vivís en medio de un frasquito? Vivíamos en medio de la corrupción, de la inmundicia, de la iniquidad, desde la cabeza hasta todo lo demás. No íbamos a salir más de la pobreza y de la miseria. Cada vez íbamos peor. Gente que trabajaba era pobre. Gente que tenía recursos era pobre. Y me sale a decir eso. Entonces lo miré. Como me faltaban 4 cuadras, dije, no le voy a decir nada, no hace cosa que me cobre más caro. Porque aparte me acordé de lo que dice el libro Proverbios. Corrige a un necio y te será de enemigo, dice. Pero hay gente que vive así. Hay gente que piensa así. Pero lo más terrible, aún en la iglesia se piensa así. Aún en la iglesia se vive así. ¿Qué es lo que está diciendo Dios acá? Están tan adheridos a su rebeldía, a la rebeldía de su corazón, que me llaman el Altísimo y ni me respetan. Es terrible. Es feo, porque vos decís, ¿cómo podemos adorar a un Dios o declarar que Dios es real si no vive en mi corazón? Lo que hay en mi corazón es mi propio criterio, mi propia forma, lo que yo quiero decir, lo que yo quiero hacer. ¿Usted se cree que soy tan sabio que me di cuenta de que no valía la pena hablar? No. Era el Espíritu Santo que me estaba diciendo, no sirve, quédate callado. No va a cambiar por más que le diga lo que le diga. Y muchas veces me pasa, a veces con hermanos de la iglesia, lo veo que se van a pegar un palo contra la pared y los miro y le digo, y tengo ese deseo de decir, che, le tengo ganas de, sentate ahí, que te voy a hablar un poquito.
Y Dios me dice, no, déjalo. Yo voy a tratar con él. Yo voy a acomodar su vida. Él es mi hijo. Y así como lo hice con vos, lo voy a hacer con él o con ella. Y muchas veces me toca recoger los pedazos que quedan, pero en realidad los recoge primero el Señor. Porque Él ya sabía. Yo solamente soy ese instrumento que Él usa para poder darte esa palabra o darte esa palabra de aliento o mostrarte a lo mejor lo que te llevó a esa condición y no te diste cuenta. Pero muchas veces nos pasa esto y está impregnado en toda la humanidad esto, de rebelarse a la autoridad, de no querer sujetarnos a nuestra autoridad, de no reconocer que hay una autoridad, que hay un ser supremo y en el cual yo tengo que caminar en lo que Él estableció. Nos cuesta, es un continuo rebelarse, rebelarse, rebelarse y rebelarse. Una palabra que suena feo, no gusta mucho a la iglesia que se hable de la rebelión, pero en realidad es eso. Cuando se me dice hacer algo y hago lo contrario, ¿qué es? Si no es rebelarnos. Y lo vemos en todos los aspectos, en toda la vida y en nuestro país más todavía. Se dijo, no pueden cortar la calle. Vamos a cortar la calle. ¿O no? Le llenaron la cabeza a Coquito, lo mojaron un poco. Represión. Pero al final se está diciendo, no la calle, amigo. ¿Qué parte no entendiste de eso? No te está diciendo no te manifiestes. Manifestate, pero no en la calle. Claro, sencillo. Pero no se quiere. Pero eso se traslada acá a la iglesia también. Che, tenemos que hacer tal cosa. Hay que venir a horario. No voy a llegar a horario. Y así podemos dar 1.000.000 de ejemplos. Pero la idea es, mire, ¿por qué todavía las maestras están renegando con la autorización? ¿Cuánto hace que se anunció el tema? Porque me dijeron, recuerde esto, pero me lo olvidé, pero ahora Dios me estaba... Decile, porque esto es un ejemplo. ¿Cuánto hace que lo saben los chicos que van al cine el día del niño, el domingo? ¿Cuánto se le dijo a los padres, tienen que firmar la autorización porque los chicos tienen que... y los más chicos tienen que venir con alguna... ¿Se le dijo o no se dijo? Todavía hay chicos que no tienen la autorización, ahí tienen la autorización. Cuando salgan, pídale a Evangelina, la maestra de niños más chiquitos, ella tiene autorizaciones para los que los liberamos de la rebeldía. Porque me ponen, ay, me olvidé, Escuchame, no te olvides de llevarte a tu hijo cuando venía acá, ¿o no? Entonces, y todas esas cosas suman. Y todas esas cosas suman para la relación con Él. Porque acá no es un problema con la iglesia, no es un problema con la autoridad, no es un problema con las maestras de niños, o es un problema con el pastor o con el anciano. No, es un problema con Él. Porque ¿quién está viendo tu corazón rebelde? Y después queremos que responda, y después queremos cobertura, y después queremos que Él haga esto, y después queremos que Él responda. Y es difícil, porque de alguna manera Dios te tiene que corregir, ¿o no? ¿Vos lo está diciendo ahí? ¿Por qué mandó a destruir todas las ciudades? ¿Por qué mandó? ¿Porque es malo Dios? No, porque era la única forma de llamarte la atención. Fue Él el que inspiró el libro de Proverbios y dice así, que si tu hijo está equivocado, lo estoy parafraseando, el padre lo tiene que corregir, aún si es necesario, con vara. Y si Dios te ama, como dice que nos ama, y nos proclama un montón de veces que Él nos ama, y somos sus hijos, obvio que nos tiene que corregir, porque sabe que nos vamos a pegar un palazo. Y Él se da cuenta de eso, sabe, ve todo el panorama.
Pero muchas veces nosotros no vemos eso. Nosotros estamos tan metidos en nuestro pensamiento, en nuestro criterio, que no nos damos cuenta. Mire, dice el versículo 8, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti. No entraré en la ciudad. Fíjese con cuánto amor aún Dios nos ama. ¿Cómo poder destruirte? ¿Cómo poder eliminarte si te amo tanto? Si entregué a mi propio hijo para que hoy vos pudieras ser hijo. Mandé a mi propio hijo a morir en la peor de las muertes, a sufrir el sacrificio más grande de morir en una cruz. ¿Cómo voy a destruirte? ¿Cómo voy a hacer que tus generaciones se pierdan? No quiero eso. Quiero darte todo. Quiero bendecirte, pero es necesario que cambies tu actitud. Es necesario que te vuelvas a mí, dice Dios. Es necesario que cambiemos. Dice Dios, yo no me voy a mantener en mi ira porque no soy hombre vengativo. Nosotros sí, cuando nos enojamos hasta que no vemos que nuestro enemigo esté pulverizado, no paramos. Pero el corazón de Dios no es así. El corazón de Dios es que no quiere que el pecador muera, sino que se arrepiente y que viva. Siempre nos da una nueva oportunidad para cambiar, una nueva oportunidad para darnos cuenta de nuestros errores y volvernos a Él. Y caminar en su voluntad, porque Él quiere lo mejor. Por eso dice allí en el versículo 10, en pos de Jehová caminaré. Él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria, como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. ¿Qué está diciendo? Tanto Egipto como Asiria fueron los que conquistaron al pueblo de Israel. Fueron instrumentos donde Dios trabajó con el pueblo, tanto en la cautividad de Egipto como en la cautividad de Asiria. Pero Dios no dejó abandonado a su pueblo. Permitió lo que permitió para que su pueblo se volviera a Él, para que reaccionara. Porque su pueblo era real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Era una promesa hecha a Abraham, que lo sacó de su tierra y de su parentela y formó una generación, formó un país, formó una nación. La nación de Israel. Para que ellos, honrando a Dios, sean esos sacerdotes que enseñaran a una humanidad cuál era el Dios verdadero. Pero ellos hoy continuamente era de apartarse e irse por distintos motivos, por el deseo de su corazón. Por eso dice Dios, yo rugiré y traeré a mis hijos, los sacaré de cautividad, los juntaré de nuevo. Por eso nos viene hablando todo este tiempo de restaurar, de que Él va a volver a restaurar a su pueblo, que Él va a volver a traer a sus hijos, que Él los va a volver a plantar en su tierra, de la cual no se tendrían que haber ido nunca. Una tierra que Él quería que se plantaran y crecieran y fueran una nación fortalecida. Así Dios quiere que tu vida se fortalezca, que se plante en la tierra que Él puso. Que crezcas en fe, en conocimiento, en la palabra de Dios. Camine en esa voluntad de Dios, en esa palabra de Dios, para que tu vida cobre fuerza, para que tu vida tenga un sentido, para que tus objetivos sean realizables en el poder de Dios. Pero objetivos que tiene Él en tu vida. No lo que nosotros planeamos con nuestro criterio, con nuestra humanidad, sino Él te va a empezar a mostrar
cuál era su plan en tu vida. Y en medio de todo eso Él va a sumar añadidura, bendición, protección, cuidado, salud. Porque todo eso es añadidura de caminar en su voluntad. No es lo primordial. No es, cuando Dios me cambie, cuando Dios me sane, cuando Dios me dé esto, voy a obedecer. No sirve eso. Dios no es un Dios de trueque. A Dios le interesa tu vida porque te ama. No porque quiere algo de vos. Eso no es un trueque. Ay, yo voy a ser obediente a Dios porque quiero tal cosa. No sirve eso, no es trueque. O es amor o no lo es. No puedo negociar con Dios. Si Él no necesita nada. Yo pregunto, ¿Él necesita de nosotros? Tiene millares y millares de ángeles, arcángeles, serafines, querubines que lo adoran. ¿Para qué nos necesitan? ¿Somos tan importantes que Dios tiene que venirnos a pedir por favor? O como algunos dicen, ay, Jesús está golpeando a la puerta de tu corazón para que tú... ¿En serio? ¿En serio que es un pobre pusilánime que está golpeando la puerta de mi corazón a ver si yo me digno abrirle mi corazón? ¿En serio pensamos que es así? No, Él está golpeando la puerta porque te está dando la oportunidad. No porque nos necesita, porque nos ama. Él nos ama incondicionalmente. No por lo bueno ni malo que somos, Él nos ama. Es un amor que no se puede entender, es un amor que no se puede describir, es un amor que no se puede palpar si no es cuando vos tenés relación con Él. Cuando vos te rendís a Él. Cuando quebrás tu corazón delante de su presencia, ahí podés sentir el amor de Dios, ahí podés percibir el amor de Dios. No hay otra forma. Y mire el versículo 12 lo que dice. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. ¿Qué quiere decir? Que aún está haciendo lo que está haciendo y nosotros decidimos. Efraín era una de las tribus, pero era una de las tribus muy importantes de Israel. La gran mayoría del ejército era de Efraín. No era cualquier tribu, era una tribu muy importante. Sin embargo, ellos seguían en la mentira y rodean, decían ser, por eso dice, me rodearon con mentiras. Decían ser, pero no eran, es decir, su corazón no había cambiado. ¿Por qué? Capítulo 12, versículo 1 dice, Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. ¿Qué está diciendo? Que su confianza no estaba en él. Su confianza estaba en lo que ellos eran capaces de hacer. Con Asiria nos quiere llevar cautivo. Vamos a negociar con esto, así transamos. Negociamos. No necesitamos a Dios. No necesito caminar en la voluntad de Dios. Dios sabía su corazón. Dios veía la intención de su corazón. Como veía la intención del corazón de Judá, que trataba de hacer su voluntad y gobernaba con Dios. Cada uno decide. Dios no te obliga a nada. Dios no nos obliga a caminar en su voluntad. Dios te dice, te conviene caminar en mi voluntad.
Dios no nos obliga a aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Dios ofreció su Hijo para que cada uno que quiere lo acepte, lo tome. Dios nos dio su palabra, no para que estemos obligados a obedecer su palabra, sino a amar a Dios y entender que su palabra va a traer bendición a mi vida. Y da un ejemplo ahí de cómo se originó la bendición de Dios. Y dice el versículo 2: pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras, porque acá está hablando de toda la nación. Cuando habla de Judá y habla de Jacob, habla del patriarca Jacob. Habla de quién iban a salir las 12 tribus de Israel. Por eso dice, conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. Hablando de toda la nación. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. Y cuenta la historia. Y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Está contando la historia. ¿Cuál es la historia? Y Jacob peleó con su hermano Saúl en el vientre, a ver quién salía primero. Acuérdense que había una ley. ¿Quién recibía la bendición? El primogénito. Jacob peleó desde el vientre de su madre para obtener la bendición. El patriarca, el que iba a ser el padre de todas las tribus de Israel, peleó por la bendición. Y cuando tuvo que enfrentar al ángel para obtener la bendición, también peleó con el ángel. ¿Por qué? Porque quería la bendición. Pero resulta ser que la bendición está ahí porque vino a través de Cristo. Y nosotros solamente tenemos que pelear con nuestra carne, que es la que nos lleva a desobedecer, la que nos lleva a hacer nuestro propio criterio, a apartarnos de Dios, a rebelarnos de Dios. Y no lo hacemos. No lo hacemos. Por eso está contando la historia. Por eso te está diciendo esto. ¿Jacobo tuvo la bendición? Sí, pero la peleó. Ahí venía Jesús, que todo va a cambiar, que todo va a ser... Ok, va a ser así. Pero la historia es completa. Sí venimos a Jesús, sí somos perdonados, sí somos redimidos, sí somos transformados en hijos. Pero la historia no termina ahí. Pues la historia termina con nosotros caminando en nuestra vida, o en la voluntad de Dios, o en nuestro propio criterio. Pero los resultados son distintos. Sí, todos entramos por una misma puerta. Sí, todos vamos por el mismo camino que es hacia Dios por Jesucristo. Pero si no caminamos como Él dijo que camináramos, si no vivimos como Él dice que vivamos, no es el mismo resultado. Y esto quiero dejártelo muy claro. Porque por algo Dios está permitiendo lo que está permitiendo en un planeta que está convulsionado. No es Argentina nomás. Todo el planeta está convulsionado. Todo el planeta está siendo sacudido. Así como fue en la pandemia, ahora es en este tiempo. De otra manera, porque no se entendió en la pandemia. Entonces, como no se entendió en la pandemia y salimos de la pandemia haciendo las mismas tonterías,
predicando las mismas tonterías que llevaron al pueblo a apartarse de Dios, enseñando las mismas mañas de que Dios es un Dios de trueque, dame esto que te doy esto. Y como no se entendió, hoy volvemos a pasar por otra situación. Por eso dice, tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia, vive en misericordia. ¿Por qué? Porque todo está convulsionado, todo el mundo está alterado, todo el mundo está desesperado. Entonces nadie está midiendo. No es la bronca con vos. Acuérdense que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, pero que están en las personas. Por eso dice, guarda misericordia. No le pegues el coquito. Y confía siempre en tu Dios. Confíe en Él. Acuérdese lo que hablamos el jueves, los que estuvieron. Si Dios recompensó a Nabucodonosor, ¿cómo no te va a recompensar a vos? Confiemos en Él, creamos en Él, caminemos en Él. Yo te decía que tengo mucho para compartirte y no puedo compartir todo, pero quiero dejarte otra palabra que está allí en el libro de Amós, capítulo 5, que habla de lo mismo, pero como cierre a este mensaje. Dice Amós 5:3, porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque en Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y viviréis. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Es el resumen de todo lo que te compartí antes. Si lo querés hacer con tu fuerza, dice ahí, saldrás con 1000 y volverás con 100. Saldrás con 100 y volverás con 10. Si con tu fuerza, con tu capacidad, vas a perder. Si es confiar en que, no, porque yo voy a la iglesia, porque todos estos lugares que nombra, Gilgal, Betel, eran lugares de adoración en el reino del norte. En Jerusalén estaba el templo, en el reino del sur. Entonces le está diciendo, no vayan a buscar, porque se creen que ustedes, porque van y cantan un par de canciones y me dan su ofrenda y su diezmo, ya está, resuelto. Y van y hacen lo que a ustedes se les antoja, no va a funcionar. No va a cambiar la cosa. O cambiamos el corazón, o no sirve lo que hagamos. O rendimos nuestra vida a Él, o no sirve. Esto es sí o sí. No hay otra opción. Porque uno puede engañar a las personas, pero ¿cómo engañó a Dios si lo sabe todo? Yo puedo engañarlo a ustedes diciéndole un montón de cosas, pero Dios sabe mi corazón. Dios conoce la intención de mi corazón. Dios conoce mis pensamientos. Por eso quería dejarle, porque hay tantas palabras que encierran todo lo que le estoy diciendo, pero no me da el tiempo para compartirle todo. Por eso quería dejarle esta, para que usted la medite. Porque acá es una descripción. No sirve si yo lo hago con mi fuerza, y no sirve querer ser lo que en realidad no soy. O soy o no soy.
O soy caliente o soy frío. Tibio, te vomito. Por eso el título de esta noche. Perdóname, Señor. Porque todos nos equivocamos, todos erramos, todos a veces pensamos que estamos haciendo todo lo bueno. Muchas veces pensamos que estamos haciendo todo lo correcto y a veces no nos damos cuenta que estamos equivocados, que estamos errando al blanco. Porque eso, el pecado es errar al blanco. Y a veces nosotros mismos nos mentimos pensando que determinadas cosas nos justifican y entonces actuamos mal porque estamos justificados, y es una mentira, porque en definitiva no nos va a justificar. No hay nada que nos justifique. Entonces, me gustaría que en esta noche vos puedas realmente entregarle tu vida a Cristo. Que realmente te la juegues por Él. Y yo sé que a lo mejor te estoy pidiendo algo que para vos hoy te es muy difícil. Difícil porque lo estás razonando, difícil porque lo estás peleando, difícil porque no lograste esa victoria en Cristo. Pero si Dios te trajo aquí en esta noche, si Dios puso este mensaje, acuérdese cómo comenzó el culto, cosa que Patricia no sabía que es lo que iba a predicar yo. ¿Se acuerda del versículo cuando comenzó el culto? Aunque mi padre y mi madre me abandonaran, Jehová me recogerá. Aunque el mundo te haya discriminado, Jehová te recogerá. Aunque tu familia te haya abandonado, Jehová te recogerá. Aunque gente haya abusado de vos, Jehová te sanará y te amará. No hay casualidad. Y no es casualidad que vos estés acá. No es casualidad que yo tenga que predicarte esto en esta noche, porque Dios ama a su pueblo, ama tu vida y quiere cambiarla, quiere que experimentes otras cosas, pero necesita que vos decidas. No es por obligación, es por amor. Jesús se subió a la cruz por amor a nosotros, por amor. Y Él quiere brindarte la salvación, el perdón, la restauración, porque te ama. Porque te ama. No hay otra razón. Nos ama, no nos necesita, nos ama. ¿Querés ponerte en pie? Te invito a que puedas levantar